Señores, bienvenidos sean a un nuevo episodio de Voces de Fe. Hoy te traigo la historia de una mujer que su fe ha sido probada en diferentes momentos de su vida. Sin embargo, en todas ellas, ella ha podido ver la mano del Señor obrar a su favor. Así que nada, Rosalba, gracias por estar aquí. Preséntate. Dios les bendiga a esa hermosa audiencia que va a estar mirando este programa. Mi nombre es Rosalba Martínez y es un gozo para mí poder participar en este programa Voces de Fe. Una cuestión que uno no puede callar lo que Dios hace. Tenemos que ser esa voz de fe para alcanzar a otros que la necesitan, aquellos que han perdido la fe, que la puedan encontrar a través de cada testimonio que se presente en este programa, para aquellos que su fe se le ha caído, la puedan levantar en el nombre de Jesús, porque los testimonios son para edificar a las personas, son para animarnos en la fe. Amén. Amén, amén, así es. Rosalba, me encanta, antes de iniciar en lo que es tu testimonio, me encantaría que me des un pequeño, como un pequeño preview de cómo llegó Jesús a tu vida. Bueno, Jesús siempre estuvo, como te digo, todos tenemos un plan con el Señor, o sea, el Señor tiene un plan para con cada uno de nosotros. Y siempre hay una promesa ya de antemano, porque la palabra dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Así Dios es. tenía propósitos conmigo porque desde niña yo padecí una enfermedad, o sea que ya el enemigo iba trabajando para atrofiar el propósito de Dios para mi vida. El Señor siempre se manifestaba en mi vida desde pequeña a través de sueños que luego acontecían en mi vida, pero eran cosas que yo no entendía. Desde niña fui instruida por mi abuela que me llevaba a la iglesia cristiana, pero ya luego mi abuela murió y como que perdí esa conexión de estar yendo a la iglesia. Luego una esposa de un tío que tenía, que él era pastor, entonces con ella yo continuaba yendo a la iglesia, ella nos daba escuela bíblica en su casa y como que esa semilla fue sembrada desde pequeña. Y yo siempre me acordaba de cuando ella nos daba esa escuela bíblica, nos hacía cuentos, pero eran todos basados en la Biblia, que ya después de adulta fue que yo caí en cuenta que ella como niños nos daba la Biblia como niños. Así es. Entonces yo entendí que ya esa semilla estaba sembrada desde mi abuela, lo continuó la esposa de mi tío, hasta que vine a los caminos del Señor, cuando dije, ya, yo no puedo más, Señor, yo me rindo a ti, hasta que lo confesé y estoy en su camino desde hace ya como unos 17 años más o menos, para la gloria de Wow, Dios. 17 años ya tú tienes el Evangelio. Sí. Wow, Rosalba, detrás de cámara me comentabas un poco sobre un testimonio sobre algo que pasó en la vida de tu padre, pero que a la misma vez va ligado a tu vida. ¿Qué fue lo que sucedió en aquel momento? Amén. Antes de entrar en materia, me gustaría compartirle algo sobre la fe, porque Dime. somos voces de fe alcanzando a aquellos que las necesitan. Entonces Amén. yo quiero leerle el pasaje que puede ser muy trillado y que uno dice, ay, pero tanto que repiten lo mismo y que cuando se habla de la fe de lo mismo, pero la palabra podemos verla, el versículo sí es el mismo, pero la palabra tiene vida. Así Y es. esa palabra ministra a millones de diferentes formas, porque yo puedo estar pasando un problema económico y esa palabra me trabaja en eso económico, mientras que otro está pasando por un proceso de salud y la misma palabra le ministra en ese proceso de salud. Te Así. vamos a leer en Hebreos 11. Leemos la misma en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Amén. Amén. Entonces, yo podría decir, no, que este pasaje está muy trillado, que siempre se habla de lo mismo, pero en verdad tenemos nosotros la certeza de lo que estamos esperando. Así es. Tenemos la convicción de lo que no estamos viendo.
porque eso es la fe. Estamos creyendo en algo que fue dado por la palabra, porque dice, por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. Entonces, podemos decir que la fe es una palabra, algo que no vemos, pero entendemos que todo lo que vemos fue hecho de lo que no se ve. Así es. Entonces, Jesús compara la fe con el grano de mostaza. Todo el mundo dice, el granito de mostaza, el granito de mostaza. El Señor nos demanda una fe como el granito de mostaza. Ujú. Primeramente, la palabra registra grano, no granito. Entonces Jesús hace la comparación de nuestra fe con el grano de mostaza, no tanto por su tamaño, sino por el potencial, la característica que tiene ese grano, porque es tan diminuto que a simple vista uno lo puede tomar así y así uno no lo puede ver. Para uno Así es. distinguirlo, tiene que haber muchos granitos para entonces uno decir, wow, pero en verdad sí, son pequeños, para uno poderlo percibir así a simple vista, de tan pequeño que es. Entonces, Jesús no la compara por lo pequeña, sino por el potencial que tiene, porque si nos ponemos a mirar, todos los granos de hortalizas son pequeños, Así pero es. el grano de mostaza es el más pequeño de todas las hortalizas, sin embargo, da el árbol más frondoso que hay. Ya ves. Entonces, así es que el Señor compara la fe para que nosotros podamos entenderlo. Entonces, le voy a decir unas pocas cualidades del grano de mostaza. Primero, es resistente a la sequía, el calor y las heladas. Mm. Entonces, nuestra fe, un granito de mostaza, tiene que ser resistente, como dice aquí, a la sequía. Así es. Cuando estamos ya vacíos, cuando ya estamos flaqueando, tenemos que ser resistentes como el grano de mostaza. Cuando entra el calor, cuando ya uno no soporta ese horno, cuando ya uno no aguanta, cuando ya uno quiere soltar. Sin embargo, el granito está ahí. Mm. Ya ha resistido la sequía, sigue intacto. Ya ha resistido el fuerte calor cuando estamos en el horno, cuando ya no aguantamos la prueba. Y resiste las heladas, cuando ya uno Wow. está totalmente paralizado, frisado, estancado, cuando ya uno no puede más. Sin embargo, el grano de mostaza se mantiene ahí. A Así es. pesar de esas etapas que puede cruzar, así mismo tiene que ser nuestra fe. Por eso Jesús la compara con el grano de mostaza. Y yo siempre pensaba en eso, en el grano de mostaza. Yo déjame investigar ¿en qué consiste las cualidades del grano de mostaza para yo poder entender? Porque siempre me quedaba como en el aire cuando me hablaban de tener la fe como el grano de mostaza, cuando me hablaban de tener una fe real, genuina, de que tenemos que poner por obra la fe. Ahí yo no entendía. ¿Qué Wow. quería decir eso de tener una fe con obra? Porque dice la palabra que una fe sin obra es muerta. Así es. Entonces me puse a investigar y el Señor ministraba mi vida y yo, wow, pero es verdad. Entonces yo decía, Señor, pero ¿por qué yo siempre estoy activa para pelear por otra persona? O sea, para ayudarlo en ayuno, en oración, cuando tiene un problema, cuando hay una dificultad, cuando hay una enfermedad. Pero sin embargo, para mí yo me pierdo. Ya Para ves. mí la fe se muere, para mí la fe se acaba. ¿Por qué? Eso es algo que yo nunca he entendido. Wow. Y yo digo que tal vez por eso el Señor ha permitido esos procesos en mi vida, principalmente con esa enfermedad de mi papá, con lo que pasó con mi papá, donde mi fe fue confrontada, donde mi fe fue probada, donde mi fe yo digo que fue probada como en tres etapas, porque me sentía entre la espada y la pared. Pero había una palabra, Ujú. como dice aquí, que todo fue hecho de lo que no se ve. ¿Y por qué? Por la palabra de Dios.
Entonces, cuando Dios da una palabra, esa palabra se cumple así como Él hizo la creación, Yo siempre he que dicho fue hecha que yo con creo la que palabra. lo más que nosotros necesitamos es una palabra, porque a Lázaro, ¿qué fue lo que él hizo? Él solamente declaró la palabra y el hombre que le dijo, Señor, yo no soy digno de que tú entres a mi casa, yo lo único que necesito es que tú declares la palabra y el milagro será Amén. hecho. O sea, hay O poder el en la palabra de centurión, Jesús. el centurión. Entonces dice, crece bien en casi todo tipo de suelo. Entonces, nuestra fe, ¿en qué suelo la estamos poniendo? Porque si dice que crece en todo tipo de suelo, entonces no importa el tipo de problema que tengamos, ahí la fe va a crecer. Ahí ella va a crecer. Porque crece en todo tipo de terreno, porque nosotros somos un terreno para el Señor. Así Porque es, la misma palabra dice que una cayeron en espinos, otra cayeron entre piedras, otra cayeron en buena tierra. así es. Entonces, no importa la circunstancia que estemos viviendo, ahí tiene que germinar la fe. Porque tenemos que decir, creer y confesar que somos buena tierra Ujú. para que la fe crezca. Aunque se aclimata, quiere decir que se acostumbra a cualquier tipo de clima. Entonces, miren lo poderoso que es el grano de mostaza, que no importa el tipo de terreno, no importa el frío, no importa el calor, no importa si está seco, árido, mojado, como quiera nace. Así, Entonces así tiene que ser nuestra fe, que se miren, aclimata, que se adapte a todo. Gloria a Jesús. Entonces dice, se aclimata mejor en suelos francos, sin costras, que son los que retienen agua moderada. Esos son los terrenos francos que absorben agua, no la drenan fácilmente y se mantiene la tierra húmeda. así es. No se drena muy rápido, lo que los hacen adaptarse para diferentes tipos de cultivos, lo cual permite que brote la planta. Entonces, así es que nosotros tenemos que tener una fe como el grano de mostaza, pero no por lo pequeño, sino por el potencial que tiene. Que es, ese grano es a todo terreno, no importa que esté seco, que esté árido, que esté peludo, donde quiera que se tire, ahí van a ser. Entonces, eso es lo que el Señor quiere. Eso es lo que el Señor nos demanda, de tener una fe como la del centurión que dijo solamente declara la palabra y mi siervo sanará. Así es. Una fe como la mujer del flujo de sangre, porque ella ya tenía la convicción de que si llegaba y tocaba ese manto, ella iba a recibir sanidad. Entonces, ella puso por obra su fe, Ujú. la creyó, la mantuvo y se movió en fe a tocar el manto de Jesús. ¿Y qué pasó? Porque lo que el Señor hace no se puede quedar oculto. ¿Quién me tocó? Pero maestro, tanta gente que te aprietan y tú preguntando que quién te tocó, es que poder salió de mí. Entonces nosotros con un tipo de fe así, movemos a Dios a misericordia, movemos a Dios a que Él se manifieste, porque Dios es Dios y lo conoce todo, lo sabe todo. Así es. Pero eso tenía que suceder así, ¿para Ujú. qué? Para ayudarnos a nosotros en la fe. Porque un montón de gente de fe tenemos ahí en la palabra. Ujú. Pero tenemos que ser imitadores a esos hombres de fe. Entonces, tenemos que poner por obra nuestra fe, haciendo bien a los demás, obedeciendo a Dios, amando al prójimo, orando y confiando en Dios. Ujú. Ponemos en práctica nuestra fe, la ponemos por obra, porque eso era algo que yo siempre me preguntaba. Pero Señor, ¿y cómo yo pongo por obra mi fe? Haciendo esas cosas, amándome a mí más que a nadie, amando al prójimo, haciendo el bien. Así Entonces es. ya ahí yo estoy poniendo en práctica mi fe y dependiendo de lo que uno le esté pidiendo o lo que Dios esté demandando a uno, entonces ahí uno tiene que accionar dependiendo de lo que Dios quiere que uno haga. Así Porque es. si es en cuestión de sanidad, tenemos que seguir creyendo y confiando en la palabra que Dios dio, Ujú. porque su palabra dice que por sus llagas fuimos sanados. Entonces, Señor,
Si a ti no te place sanarme por médicos ni medicamentos, entonces tú vas a hacer la obra, como lo hizo el Señor conmigo también. Wow. Entonces, eso es lo que el Señor nos demanda, una fe real y genuina. Así es. Entrando ahora en materia con el testimonio que tengo para compartirles con lo que sucedió con mi papá, él ahora está muerto, pero, o sea, él está en la presencia de Dios, porque ya esto sucedió hace muchos años atrás, no recuerdo exactamente, pero hace mucho tiempo. Yo estaba de vigilia en la iglesia que me congregaba. Y una hermana, ya después que terminamos de hacer las oraciones, dice, yo voy a leer este salmo. El Señor me está instando a que lo lea porque para alguien es esta palabra. Y estábamos ahí atentas cuando la hermana estaba leyendo el salmo. Wow. Pero cuando ella decía en el Salmo 146, está quieto y conoced que yo soy Dios. Yo sentí que eso me estremeció el alma. Wow. Y volví a repetir, está quieto y conoced que yo soy Dios. Pero yo me callé y yo sentía que eso me quemaba. Yo decía, esa palabra es para mí, pero yo no la entendía. Y no dije nada, pero al día siguiente eso me seguía retumbando. Y la hermana fue a donde yo trabajaba, que trabajaba en una bodega, lo que se dice aquí en República Dominicana, en un colmado, y yo no aguanté más y yo le dije, hermana Ángela, esa palabra que usted dio anoche era para mí. Esa palabra el Señor fue a mí que me la dio, Wow. pero yo no entiendo. Y creo que ese mismo día, en la tarde, yo dije, yo exclamé así, miré hacia arriba, yo dije, Señor, yo no estoy preparada para una tragedia. Fue lo Wow. único que me salió decir. No estoy preparada para una tragedia porque no entendía el porqué de esa palabra. Y como al transcurso de más o menos 3 días, mi papá, él sufría del corazón, sufría de los pulmones, también de los riñones, porque yo diría que tantos medicamentos y como cuando una persona sufre del corazón, otros órganos se le van atrofiando. Sí. Entonces mi papá se sentía mal y lo llevaron a la clínica. Y era como que él iba como un avión en picado. Mal, 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 le ponían medicamentos hasta que el punto que dijeron, no, llévenselo para Santiago, para otra provincia del país que queda más o menos como a 1 hora, hora y media, dependiendo del tránsito. Cuando se lo llevan a otro hospital más especializado en la condición que él tenía, se lo llevan en la noche. Se lo llevaron prácticamente como quien dice a velocidad de una ambulancia. Cuando lo ingresaron, iba así de mal en peor. Le pusieron un tratamiento, no reaccionaba. Le pusieron otro, no reaccionaba. Y dijeron, si no responde a este tratamiento, tendremos que llevarlo a intensivo para intubarlo. Wow. Y esto fue algo desgarrador, porque entonces nosotros en la casa, en espera de que nos llamen y que nos digan qué está sucediendo con él, cuando me llaman que tuvieron que entubarlo y llevárselo a intensivo. Oh my Eso fue algo estremecedor para mí, donde mi fe ahí se empezó a confrontar. God. Ahí empezó el enemigo como un boxeador a golpearme. Y yo recuerdo que yo me quedé con mi hermana más pequeña, quedamos las dos solas. Y yo pasé esa noche hincada delante de una silla orando. Por rato me molestaba porque ella empezaba en llanto y con unos gritos, porque ya no se sabía más nada de mi papá, solamente que estaba en intensivo. Wow. Y eso es una área restringida donde no permiten visitas, solamente tienen ciertos horarios para ver al paciente y eso es por minutos, no dejan a uno mucho tiempo. Y estábamos ahí en espera, entonces yo le decía a mi hermana, ¿qué tú haces llorando? ¿Qué tú resuelves llorando? Ven, vamos a orar, pero ella seguía encerrada en llorar y llorar. Y yo recuerdo que yo pasé esa noche completa de rodillas delante de una silla para por la mañana siguiente levantarme, abrir la bodega y comenzar a trabajar como que nada estaba sucediendo, pero mi alma se estaba desgarrando. Pero esa palabra estaba ahí, está quieta y conoced que yo soy Dios. Pero cuando nos dan esa palabra, cuando comienza el enemigo a trabajar nuestra mente y la misma circunstancia diciendo lo contrario a lo que Dios habló, es muy difícil.
Pues así. Siguieron pasando los días y mi papá seguía igual. Cuando yo fui a verlo a ese hospital donde estaba, yo dije, mi papá está muerto. Yo me puse a orar, a hablarle, le gritaba al oído y mi papá no respondía. Está bien de que cuando inducen a una persona a un coma, la persona está inmóvil, Ujú. pero mi papá perdió totalmente el color, estaba blanco, no tenía una temperatura normal, estaba totalmente frío, helado y estaba rígido. Yo trataba de doblar sus manos y no podía. Estaba totalmente rígido, como una persona que está en una caja de muertos, a diferencia que estaba en una cama, todo entubado. Y trataba de mover sus pies buscando movilidad y nada. Yo dije, mi papá está muerto. Señor, pero tú me diste una palabra. Y yo le ponía la mano en el estómago y solamente se sentía como un ligero movimiento, pero yo digo que era por los aparatos que tenía. Yo decía, mi papá está muerto. Sí. Ujú. Pasaron los días, vino un hermano de Estados Unidos. Eso fue algo desgarrador porque él dijo también lo mismo, que él estaba muerto. Luego la pastora de la iglesia donde me congregaba fue allá a la casa y se hizo en la habitación de mi papá una oración poderosa. Yo sentí que esa oración movió el cielo Wow. cuando se hizo por mi papá. Pero seguían pasando los días y mi papá ni señales de vida hasta que ya los médicos estaban recomendando que se desconectara. Ya mi mamá había llegado, mi hermano que estaban en Estados Unidos y ya estaban resolviendo el, el desconectarlo. Y yo recuerdo que esa tarde empezaron a recoger todas las cosas de mi papá de su habitación. Y yo decía, pero qué fe la que tiene mi mamá. Yo decía dentro de mí, ella siempre que es una mujer de fe, que profesa que es una mujer de fe, que la llaman una mujer de fe, ¿por qué está mandando a comprar, como dicen aquí, la mortaja, o sea, el vestuario que se le pone a una persona para enterrarlo? Y ella estaba mandando a comprar, que se comprase una camisa, que un pantalón, que no sé qué. Yo decía, pero qué fe la que ella tiene si él va a volver. Pero yo con mi alma desgarrada. Era una batalla interna que tenía, porque Wow. ahí es donde el enemigo nos bombardea en la mente. Así Y es. yo ayudaba a recoger las cosas. Entrábamos sus cosas en maletas, en cajas y recogiendo. Y cada pieza que yo le ponía la mano, yo decía, lo estoy recogiendo, pero él va a volver para atrás. Porque esas maletas se van a abrir y todo va a volver para atrás porque él va a volver. Y cada cosa que yo movía se va a recoger, pero va a volver a su lugar, porque él va a volver para atrás y él va a volver para atrás. Pues en el transcurso de la noche, porque creo que la última visita era como a las 9 de la noche, que dejaban entrar y una parte de mis hermanos se quedaban allá para seguir así informando a los que estaban aquí en la casa. Cuando ya me retiro a mi habitación, esa noche ni siquiera alimento probé. Ya Wow. ahí mi fe había caído totalmente porque al día siguiente se suponía que lo iban a quitarle los tubos porque ya ellos no daban vida. Y yo recuerdo que en la última visita que yo le había hecho, vi a su médico de cabecera y le pregunto, doctor, su paciente Rafael Martínez, ¿cómo sigue? Y me mira. Bueno, si usted sabe restar, reste, porque solamente un milagro lo para de ahí. Y me dijo, me habló que yo dije que fue el mismo enemigo que tomó su boca para herirme. Y yo dentro de mí dije, y eso es lo que Dios va a hacer. Ujú. Un milagro. Y me fui, pero ya en la noche ahí comenzó el enemigo a bombardearme. Y me decía, coge la toallita, tú sabes la que tú tienes ahí, Tu papá allí. cógela, porque tú mañana lo vas a llorar, tú lo vas a enterrar. Sácala, mira, tú sabes dónde está, tú la tienes ahí. Y yo comencé a llorar, a llorar, a llorar. Y ya no pude más. Y me tiré en un rincón donde siempre tengo una silla para orar y empecé a llorar. Y a Wow. decirle al Señor, yo no puedo más. Mi fe totalmente se cayó. Yo no puedo más, yo no puedo más, Señor, no puedo más. Y empecé a llorar como si ya me dieron el diagnóstico de que mi papá murió. Ujú. Empecé a llorar de esa manera. Y fue algo tan terrible porque yo recuerdo que esa noche hacía mucho calor. Y yo llorando, llorando, y yo me tocaba mi frente así, arrodillada en la silla.
Y llegó en un momento como de una profundidad tan grande que yo sentía frente de mi papá. Y yo me Wow. levanté así, y yo sentía la frente de mi papá. Y Rosalba, comencé a sentir, perdón, en ajá. medio de esa dificultad, de ese tiempo que tú me estás describiendo en este momento, ¿no te llegó esa palabra que Ángela había dado para alguien? Sí, yo tenía esa palabra vigente, pero yo era como que no tenía, no sentido, sino como que estaba vacía, Wow. porque yo veía todo lo Todo contrario. lo Entonces yo contrario. decía, ¿cómo yo me puedo estar quieta cuando mi papá va como un avión en picada? Wow. ¿Cómo yo puedo estar quieta? ¿De qué forma yo puedo estar quieta cuando no daban ningún pronóstico positivo? Entonces ahí era cuando yo me sentía confrontada, me sentía entre la espada y la pared y el enemigo no perdía tiempo para bombardearme. Y entonces ya me demoroné esa noche, yo me rendí esa noche. Es prácticamente como que lo estaba empezando a gritar, como Wow. que ya estaba empezando a ver que él estaba muerto. Entonces entró un frío tan grande en mi cuarto que yo tuve que tomar una sábana, arroparme y seguía ahí de rodillas. Entonces fue algo tan tremendo, tan profundo, que yo me vi en esa habitación de ese intensivo y yo veía a mi papá y el enemigo me decía, mira cómo está él ahí solito, ¿quién está ahí con él? Ahí no hay nadie. Mira cómo está él ahí muriéndose. Coge la toallita que tú lo vas a enterrar, tú lo vas a llorar, míralo cómo está ahí con ese frío, que tú sabes que ese frío no se aguanta, que es como una nevera. Así yo escuchaba como esa voz literal en mi oído. Ujú. Y ahí era que yo más me desgarraba llorando porque yo lo veía ahí, entubado, con ese frío. Pero así como me bombardeaba la mente, yo dije, Señor, así como tú levantaste a Lázaro, tómalo de la mano y levántalo de esa cama, Señor, porque era que yo estaba frente a la cama de mi papá y yo vi esa silueta blanca. Wow. Es como que dijo amén a lo que le pedía y lo tomó de la mano y lo sacudía. Y según yo veía que lo tomaba de la mano y lo sacudía, se empezó a esparcir un resplandor, porque no era un calor, un caliente, fue un resplandor, que el frío que yo tenía se me empezó a quitar. Y ese resplandor comenzó a invadir esa habitación. Entonces era un lugar que era como en cubículos separados por cortinas, donde tenían más pacientes que eran los que estaban, como yo digo secularmente, los que van a firmar para irse. Sí. Los pacientes de peor condición era que lo tenían ahí. Y yo veía que esa silueta se movía y yo dije, Señor, así como tú lo tocaste, toca a cada enfermo que hay en este lugar. Porque esa es otra cosa, hermanos, que no podemos ser egoístas. Yo tengo mi problema, pero así como veían todos esos enfermos alrededor de mi papá, yo quería que también fueran tocados por el Señor. Entonces no podemos ser egoístas. Eso es así. Tenemos que, que compartir lo que Dios hace con nosotros y también querer el bien para los demás. Así es. Porque a veces pensamos de manera egoísta. A veces hay un enfermo ahí, no, yo quiero que me atiendan al mío porque ahí es que está la necesidad y eso es lo que yo quiero. No, también Ujú. tenemos que mirar que a nuestro alrededor también hay personas de igual o peor condición que nosotros. Eso es así. Entonces yo veía que esa silueta se paseaba cubículo por cubículo, tocando cada cama, hasta que en un momento sonó mi celular y ahí como que me desconecté, fue como que volví así, ¡puf!, caí en mi cuerpo. Y era mi esposo que me estaba llamando y me decía, todavía hay esperanza, pero solamente fue eso lo que me dijo, solamente eso. Todavía hay esperanza. Y ahí fue cuando yo más me derramé a llorar, Wow. pidiéndole perdón al Señor, porque mi fe totalmente se había caído. Era como que se había muerto. Pero esa fue la palabra que el Señor utilizó para poderme levantar. Así. Todavía hay esperanza.
Y ahí yo le pedía perdón al Señor una y otra vez, perdóname, Señor, porque tú me diste una palabra y ya yo estaba soltando la toalla por completo. Perdóname, Señor, perdóname, Señor. Ahí yo cobré ánimo. Y cuando me paré de ahí, que me siento en la cama y prendo el televisor y pongo el canal de enlace, había un pastor colombiano, Ricardo Rodríguez, que estaba terminando un servicio y dice, tú que estás ahí. Cuando te vayas a acostar, cuando vayas a orar, ora por un milagro, porque eso es lo que tú necesitas y eso es lo que el Señor va a hacer. Wow. Cuando ese hombre desató esa palabra, yo dije, amén, me apodero de esa palabra en el nombre de Jesús y yo voy a ver mi milagro mañana. Me paré de ahí fortalecida, dormí en paz, como dice el salmista. En paz me acostaré y así mismo dormiré, porque solo tú, oh Dios, nos hace vivir confiados. Entonces yo confié en esa palabra, de estar quieta y conocer que yo soy Dios. Y en verdad, yo conocí quién era Ah, Dios a wow. través de lo que hizo con mi papá. Luego, creo que fue al día siguiente que fuimos a la visita regular, porque ya estaban resueltos a desconectarlo y todo. Yo estuve investigando de que si era posible de que una persona que esté entubada y esté en coma, la tengan que tener atada. Entonces me estaban explicando que hay casos que los atan para que cuando despierten, no despierten de manera brusca y se quiten los aparatos. Entonces, mi papá estaba así porque fue inducido a un coma donde los mismos médicos no sabían cuándo iba a despertar, porque ellos van gradualmente bajándole los medicamentos para que despierten, porque ellos pueden decir en tantas horas van a despertar, pero con mi papá eso no sucedió. Solamente Dios sabía cuándo era que él iba a despertar, no los médicos. Entonces, siempre que íbamos a esa área para ver a mi papá, todos los familiares que salían siempre salían llorando, tomaban su celular, hablaban y era algo muy desgarrador para mí. Yo ver cómo salían las personas de ver a sus familiares. Entonces yo noto que van llamando así por paciente los familiares y veo que las personas no salen llorando, no salen cabizbajo, sino al contrario, toman los teléfonos, llamando a la familia. Y yo, ¿qué está pasando? Mi hermana mayor entra primero a ver a mi papá. Cuando ella sale, porque yo estoy ansiosa de ir a ver mi milagro. Claro. No nos han dicho que la ha despertado, pero yo voy confiando en que voy a ver mi milagro. Ujú. Y ella me dice, hay algo raro. Y yo, ¿qué pasó? A papá lo tienen amarrado. Y yo, ¿cómo? Sí, lo tienen amarrado. O sea, por acá lo tenía sujetado. Yo voy ansiosa que quiero ver a mi papá. Cuando voy me le acerco a la cama, veo que mi papá tiene color. Tenía un color que yo digo que no era un color normal, tenía un color rosadito que yo dije, wow, el Señor hizo el Wow. milagro. Él estaba flácido y estaba caliente. Yo le Wow. podía mover sus manos, los pies. Y yo decía, wow, el Señor hizo el milagro, el Señor hizo el milagro. Dios hizo un milagro progresivo, Dios hizo un milagro progresivo. Cuando yo salgo y le cuento a mis hermanos que estaban ahí que Dios hizo el milagro, pero él seguía todavía en el coma. Yo decía, Dios hizo un milagro progresivo. Entonces, uno de mis hermanos fue el que se me acercó y me dijo, manita, ¿cómo es eso de un milagro progresivo? Yo digo, cuando Dios va haciendo las cosas por parte, que no las hace así de una vez. Así. Mira, ya papi está caliente, tiene color, está flexivo, ya lo que falta es que él despierte. Yo comencé a compartir la experiencia que había tenido en la noche, de cómo el Señor lo visitó, de cómo lo sacudió. Yo dije, ellos no tienen explicación si no explican del por qué él estaba atado. Es que quizá lo vieron así moviéndose y lo ataron para que no sucediera eso de que se desconectara él mismo los aparatos. Y cuando yo comencé a compartir esa experiencia, unos empezaron a decir, a Jesús, pobrecita, el evangelio le fundió el cerebro. Ese hombre se va a morir. Ay, pobrecita, oye lo que dice, ya está tan loca. O sea, fueron cosas
que ni me dolieron ni nada, porque mi gozo era tan grande que Claro. nada de gusto me movía. Y yo lo mismo, Dios hizo un milagro progresivo, ya lo que falta es que Él despierte, Él va a despertar, porque ya Dios hizo la obra. Y efectivamente, creo que ese mismo día, no sé si en la noche o por la mañana, cuando me llamaron, papá despertó papá. Y yo, ay, y la loca Wow. ahora. De que busquen la loca ahora. Y que el evangelio le fundió el cerebro, y que esa muchacha ha cogido el evangelio a pecho, las cosas no se toman así, y en fin, un sinnúmero de cosas, pero esas cosas ahora yo me río Es, cuando empiezo a recordarlo. Yo digo, wow, Señor, pero la verdad que tú eres grande, tú eres maravilloso, tú eres es. poderoso. Y mi papá, luego de eso, duró mucho tiempo, no sé si 5 o 6 años. Él duró mucho, porque lo que le sucedió a mi papá, como él sufría de los pulmones, no recuerdo bien cómo fue el asunto, de que unos nódulos que él tenía en los pulmones se le desprendieron, se le fueron al corazón, no sé si aparte del cerebro, se le Wow. taparon varias venas del corazón, porque luego de un par de años hubo que hacerle un cateterismo a causa de esos nódulos que se le fueron a esas venas del corazón, pero mi papá duró mucho tiempo después de eso. Y siempre que iban a visitarlo así, hermanos de la iglesia, creo que a través de 3 personas el Señor dijo, ya cuando mi papá sí estaba en cama, que el mismo Jesús vendría por él. Wow. Y otra persona que no conocía a mi papá, no nos conocía a nosotros, dijo lo mismo, que cuando él fuera a partir, el mismo Jesús iba a venir por él. Y yo decía, wow. Qué locura. Bueno, otra palabra que el Señor dio. Entonces, yo decía siempre, no, que mi papá cuando vaya a morir, es mi mamá que va a estar ahí al lado de él, porque mi mamá tenía como esa virtud de orar por una persona que ya estaba esperando lo último y esa persona moría y se iba en paz. Wow, qué Y yo lindo. siempre tenía esa convicción de que hubieron personas que cuando ministraron, cuando oraron por mi papá, dijeron que era el mismo Jesús que vendría por él cuando él falleciera. Y yo decía, no, mi mamá es la que va a estar ahí porque ella es la que está preparada para eso y no sé qué. Yo siempre tenía como ese temor, porque como le dije al Señor, que yo no estaba preparada para una tragedia. Pero ya previamente el Señor me había preparado, porque yo recuerdo que semanas antes o meses antes de mi papá morir, un grupo de hermanas de la iglesia vinieron a mi casa para ungirme. Entonces Wow. yo dije, si el Señor me manda a ungir algo fuerte, yo voy a pasar. Preparó el Porque terreno. muchas veces el Señor manda a preparar, pero no nos dice lo que vamos a atravesar. Y yo me quedé Sí. como con este susto de que no sabía por qué el Señor me mandaba a ungir, pero yo más o menos sentía por el temor de que ya mi papá ya no le quedaba mucho tiempo de vida. Y luego mi mamá parte a Estados Unidos, nos quedamos nosotros con él, mi hermana menor se quedó al cuidado de él y nos turnábamos porque ya le estaba bien mal para amanecer con él. Entonces, esa noche yo amanecí con mi papá y con mi hermana. No dormí nada, era orando y clamando al Señor por él. Como ya esto de las 6:30 más o menos de la mañana, ahí mi papá fallece. Wow. Él lo que quería era siempre estar a la orilla de la cama. Y yo le dije a mi hermana, ven, vamos a aprovechar ahora que no se está moviendo para cambiarlo, para empujarlo más al centro. Y era que ya le había dado un infarto. Entonces cuando lo volteamos, nos dimos cuenta, porque él tenía oxígeno, que tenía la parte de aquí, lo tenía afuera. Y yo me asusté, yo pensaba como que se había muerto porque yo le quité el oxígeno, o sea, como que no estuve atenta, que por esa negligencia mía él se murió por no estar recibiendo el oxígeno. No, es que parece que al momento de darle ese infarto, las mangueritas como que salieron y lo Wow. acotejamos, pero ya él no respondía. Le tomaban la presión, daba cero, daba error.
y seguíamos ahí movilizándonos, llamando a los otros hermanos y tratando de ponerle el oxígeno y le subíamos el oxígeno y él nada de responder y lo llamábamos, nada. Porque los médicos decían que ya él como que se iba a ir gradualmente así, como apagando, apagando, que le iban a dar episodios así de pequeños infartos y así era que estaba. Porque cuando le daban esos pequeños infartos duraba media hora para volver a despertar, ya duraba una hora y algo, y cuando él despertaba decía, y yo duré mucho durmiendo. Digo yo, Wow, no, papi, él se puso malo. Sé cómo va a ser. Yo sí. Y ya eran así como largo el momento de él volver a reaccionar hasta que ya ahí, a esa hora, no reaccionó. Entonces, ¿qué pasa? Yo dije, Señor, tú me diste una promesa. Tú diste una promesa que eras tú mismo que venías a buscarlo. Y yo agarré a mi papá por una mano. Y duré prácticamente una hora llorando y reclamándole al Señor esa promesa, porque ninguno lo escuchamos declarando al Señor como su Señor y Salvador, aunque en un episodio de eso de gravedad, mi papá sí confesó al Señor, pero que son personas como que no reciben esa transformación así completa que con sus acciones, como que uno dice, pero él está renegando a Dios porque con sus acciones está negando a que él confesó al Señor. Entonces mi mamá parece como que le reclamaba mucho eso y él decía, ¿qué sabes tú lo que yo hablo con Dios cuando yo estoy solo con él? Se quedó. wow, Con esa palabra que le dijo a mi mamá, digo yo, pues entonces él le clama, él habla con el Señor. claro. Y yo decía, tú dijiste que tú venías a buscarlo. Yo me subí en la cama, me puse ahí de rodillas en la cama con mi papá agarrado y no lo soltaba. Y como dijo Jacob, hasta que no me bendiga no te No vas. te va. Yo me agarré de mi papá como se agarró Jacob del ángel. Hasta que tú no cumplas la promesa, yo no lo suelto. Y le reclamaba y lloraba y me decía, estate tranquila, tú eres cristiana, contrólate. Pero lo que no sabían era que yo estaba peleando una batalla, Claro. porque en el espíritu yo veía tres figuras demoníacas en caballo, reclamando el alma de mi papá y yo reclamándole al Señor la promesa. Tú dijiste que el hijo de salvación, tú dijiste que era tú mismo que lo venías a buscar. Mucha Y gente en ve ese eso como un cuento de hadas, eso precisamente que tú estás diciendo, y eso es más real, Rosalba, que el aire que nosotros respiramos. sí, eso fue algo que yo viví, que nadie me lo contó, yo lo viví. Y cada palabra que el Señor me dio, Él la cumplió. Wow, Y yo le seguía ahí reclamando y le seguía reclamando hasta que como que hago así y veo a mi papá al lado de su cuerpo parado. Lo vi como con una bata blanca, tenía como unos picos raros en el borde porque hasta eso le vi. wow, Y vi la misma silueta que vi cuando él estaba en el hospital, que lo tenía agarrado de la mano, wow, porque ni siquiera fue en la cama que vi a mi papá, lo vi parado al lado de la cama. Y esa silueta lo sujetaba de una manera, y yo veía esas tres figuras ahí demoníacas, en esos tres caballos que reclamaban el alma de mi papá. Y yo vi que esa silueta a la luz, como te digo, como a la velocidad de la luz, se lo llevó. wow. Y eso fue algo que me impactó para toda mi vida, porque yo sentí que a la misma velocidad que se lo llevó, sentí como que un pedazo de mi corazón se arrancó. Y ahí mismo, por la ventana, sentí que olor así como a muerto, como cuando uno va a una funeraria, me golpeó la cara. Y yo tiré un grito estremecedor y ahí mis hermanos se convencieron de que ya él se había muerto, de que ya Wow, no tenía que hacer. Yo comencé a llorar y a llorar y a llorar y a decir que el mismo Señor vino por él. Y le daba gracias al Señor porque cumplió la promesa, cumplió esa palabra de que él mismo lo fue a buscar. Y yo dije, wow, Señor, pero tanto que yo le corría a ese momento,
porque yo decía, no, 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 yo mejor prefiero que me llamen, que me digan, se murió, a yo tener que ver eso, a tener que vivirlo. Irlo. Entonces, a mí me sucedió como Job, que lo que me temía me sobrevino. Entonces yo decía que yo no estaba preparada para eso, pero ya el Señor previamente me había preparado. La que sí que no iba a resistir eso era mi mamá. Y ahí Wow, yo lo comprendí. Yo dije, ella no iba a resistir vivir todo eso que vivió mi hermana, que viví yo, que vivieron mis hermanos. Yo dije, wow, Señor, la verdad que tú eres bueno porque aunque tengamos que atravesar situaciones difíciles que pensamos que no estamos preparados, sí, ya el Señor ha hecho esa preparación previa para nosotros poder resistir. así es. Entonces, eso fue algo que me marcó de por vida, donde mi fe fue confrontada, donde mi fe fue desafiada, pero pude resistir el desafío, pude resistir la confrontación y pude resistir cuando mi fe se cayó. Wow, Por la palabra, el Señor volvió y levantó mi fe. Entonces, nosotros tenemos que ser voces de fe así para es. aquellos que la necesitan. Porque no solo eso hizo el Señor con mi papá, también yo recibí sanidad. El Señor ha hecho muchas cosas en mi vida, muchísimas. Entonces tenemos que dar por gracia lo que por gracia hemos recibido. Quizás nosotros podemos decir, pero ¿y a quién le podrá interesar lo que el Señor hizo con mi papá? Hay millones de personas pasando por la misma situación, Así pasando por es. situaciones diferentes. Porque mira, si nos volvemos a las escrituras, vemos que la mujer del flujo de sangre, su fe se activó si estaba inactiva. Su fe resucitó si estaba muerta. Su fe se activó porque escuchó hablar de Jesús. Wow, Escuchó que por ahí pasaría aquel que levanta a los muertos, que sana a los enfermos, que liberta al cautivo. poderoso. Entonces, nosotros siendo voces de fe, nuestro testimonio va a alimentar a aquellos que lo necesitan, va Así a es. activar a los que se desactivaron, va a levantar a los que se cayeron. Así Por es. más insignificante que creamos que sea nuestro testimonio, no, Ujú. para Dios no. Porque si volvemos a la fe la compara el Señor con el granito de mostaza, tan minuto, tan Así chiquitito. es. Entonces, así es nuestro testimonio, por más pequeñito que sea, es poderoso para el que lo necesita, Ujú. porque la palabra es vida, Así la es. palabra resucita y todo es por la palabra. Así es. Todo lo que está hecho de lo que no se ve. O tú puedes ver la palabra No, en la no hay escritura. forma. No hay forma. No hay forma. Eso es Pero se así. hace manifiesta con lo que Dios hace. Exacto. Ujú. Entonces tenemos que ser hacedores de ella, no solamente comerla, no solamente quedarnos con ella, ¿no? Tenemos que dar por gracia lo que por gracia hemos recibido. Me alimentó a mí, pues yo voy a compartir para que esa semillita de mostaza Ujú. levante a aquel otro que está en la condición que yo estaba o el que está en peor condición, para que ese diminuto granito, no granito, grano de mostaza, haga lo que hizo en mi vida. Amén. Amén. Así es. Rosalba, de verdad que te agradezco. Y yo sé que en este mismo momento hay mucha gente que tienen un diagnóstico médico negativo en sus manos. Y por eso me encantaría que tú nos compartas ahora qué fue lo que pasó, un poquito a detalle, o sea, qué primero tú sentías, cuál fue la primera bandera roja que tuviste, con la situación de salud que tuviste, con lo que salió. Todo eso, o sea, ¿qué fue lo que pasó? ¿Puede el Señor sanar, sí o no? Puede, puede y puede. Gloria a Dios. Yo estuve pasando una situación de, vamos a decir, como una inflamación en mis ovarios, porque sentía un fuerte dolor y una fuerte inflamación que no me podía tocar. Yo fui a mi ginecólogo, me hice mi chequeo de rutina, efectivamente, tenía una inflamación. El doctor me dio una receta, me dio unos medicamentos, unos óvulos, me dijo lo que yo podía ver a causa de estar tomando esos medicamentos y los óvulos, pero que más bien fue como quien dice comenzando el tratamiento. Ya llevaba como una semana, el dolor solamente menguaba, no se quitaba, la inflamación seguía igual.
Y yo decía, Dios mío, pero ¿qué hago? No puedo con esto. Y vinieron a visitarme unas hermanas de la iglesia. Yo les dije en la condición que estaban. Antes de irse, hicieron una oración por mí. Y en medio de la oración, yo sentí que algo se desprendió de mi vientre. Yo sentí eso literal dentro de mí que se desprendió. Y al momento de eso desprenderse, yo sentí un alivio tan grande. Wow. Es que ahí se fue el dolor, se fue la inflamación, se fue todo. Fue tan fuerte que yo me recosté de la pared y me deslicé y me quedé sentada en el piso. Wow. Cuando ya yo pude hablar, yo dije, wow, Dios hizo la obra. Y voy a hacer, como siempre dicen esos evangelistas cuando están en esa cruzada, tóquense donde tenían el problema, Ujú. tóquense donde le dolía. Y yo empecé a tocar mi vientre fuerte, de manera fuerte, donde no podía ni toparme con un dedo. Y yo dije, Dios hizo la obra, mira, como dicen, tóquense, tóquense. Y yo me tocaba mi vientre y no me dolía Wow. para nada. Yo dije, Dios hizo la obra. Porque no había manera de comenzando esos medicamentos para que se me quitara el dolor y la inflamación. Y entonces ya yo tenía una semana, más de una semana con el problema y no mejoraba. Pero con esa oración, Dios hizo la obra. Y lo grande del caso que cuando yo me estoy bañando, yo siento algo como rasposo. Yo, ¿qué es esto? Siento como algo que sale y me estoy asustando. Ajá. Trato de agarrarlo y no puedo. Y sigo poniéndome más nerviosa. Cuando sigo alando, como si fuera un hilito que fuera, y me sigo asustando y estoy en el baño. Cuando de repente lo halo de golpe, porque tengo miedo, lo halé de miedo. Y cuando eso salió, yo sentí como esta bolsa que sale de mí. Wow. Y la tiro en la bañera asustada y comienzo a dar gritos. Comienzo a Wow. llamar a mi hija, Ujú. trae el teléfono, porque estoy asustada. Cuando ella viene y mira la bañera y se asusta, parecía prácticamente un aborto. Wow. Era como un saquito, en la foto lo podrán Sí. apreciar, que todo el que lo veía, yo le tiré la foto y decía, pero eso parece un aborto. Cuando voy a mi chequeo nuevamente donde el doctor me dice que cómo me siento, y yo le digo que me siento bien, que ya todo está bien. Y yo le digo, doctor, mire eso. Y el doctor ve la foto, y me dice que qué pasó. Y yo le dije, yo boté eso, doctor. Y hace el doctor de esta manera. Agarra sus lentes, comienza y vuelve. Y se lo quita y vuelve. Y se queda sin palabras. Anonadado. Y yo, ¿sabe, Wow. doctor? ¿Quién hizo eso? No fueron los medicamentos. Ujú. Y me dijo lo mismo, parece un aborto. Yo le dije, eso lo hizo el Señor. Wow. Y le compartí de que unas hermanas de la iglesia fueron y hicieron una oración por mí y el Señor hizo la obra. Y eso requería cirugía. El médico se quedó sin palabras porque él sabe que para uno botar algo así de esa magnitud, a no ser que sea con láser, Ujú. vía médico, yo no podía botar eso. Wow. Sin embargo, el Señor hizo la obra. Yo recibí sanidad. Y luego que me hicieron sonografía y eso, salían mis ovarios limpios. Entonces, Dios es real. Dios no es un cuento. Solamente tenemos que tener fe, Así es. creer en lo que ya Él ha dicho, creer en lo que está establecido en la palabra y serle fiel, porque eso es lo que el Señor quiere, que le creamos, que seamos fiel, que sigamos adelante, que seamos hacedores de la palabra, que Amén. demos por gracia lo que por gracia recibimos de Él, que así como Él se ha manifestado en mi vida, se manifiesta en la tuya, se manifiesta sobre todo aquel que lo necesita.
porque hay cosas que a él no le place que sea el médico que lo haga, que él mismo la hace, mientras que hay otros procesos que sí tenemos que pasar por un quirófano, porque esa es su voluntad. Así es. Entonces, no podemos estar diciendo, no, Señor, tú eres el que me va a sanar. Es que si ya Dios estableció que tú vas a pasar por ese proceso, pásalo con alegría y con gozo. Pásalo como el grano de mostaza, que aunque esté bajo el inclemente frío, va a Así es. permanecer. Que aunque pase por el fuego, va a permanecer. Que aunque pase por la sequedad, va a permanecer y va a germinar y va a dar ese árbol frondoso. Eso es lo que el Señor quiere, que seamos esa tierra fértil para que ese pequeño granito tan diminuto pueda dar ese árbol tan frondoso, porque es un árbol donde van las aves, hacen sus nidos, buscan refugio ahí. Entonces, así tenemos nosotros que ser como el árbol de mostaza, ser de refugios a otros. ¿A través de qué? A través de la palabra del Señor. Amén. Así es, ¿no? Y como tú dices, Rosalba, yo me maravillo de verdad. A veces yo le digo, Señor, yo creo que yo he perdido la capacidad de asombro, pero ¿qué va? A veces yo escucho tanto testimonio y tantas cosas que el Señor ha hecho en mi vida, en la vida de muchísima gente, y yo digo, no, es que yo creía que había perdido la capacidad de asombro, porque lo del Señor no tiene límites. Amén. A veces creemos que nuestros problemas son más grandes que los demás, pero cuando Sí. vemos cómo otros perseveran y se mantienen ahí en el Señor, y uno dice, wow, Señor, y yo quejándome, pero Ujú. mira la situación que está viviendo el otro hermano. Entonces, es necesario que escuchemos a los demás, que Así es. compartamos lo que tenemos de Dios para así animar a otros. Y yo me alegro mucho y me gozo en el Señor contigo con Ujú. lo que tú me contabas fuera de cámara del sueño que tuviste. Y yo me gozo en el Señor porque yo sé que este canal va a ser de gran bendición para millones de personas. Amén. Esas voces de fe van a seguirse expandiendo, que muchas mujeres de flujo de sangre van a recibir la sanidad que necesitan, Amén. que el centurión le va a ser escuchado este clamor, que solamente declarara la palabra y su Ujú. siervo sanaría, que asimismo Dios se va a manifestar con cada necesidad que tienen las personas a través de este canal, a través de cada testimonio que se dé para la gloria de Dios, que yo sé que Dios te va a seguir abriendo puertas para Amén. que tú continúes con este programa, porque hay mucha necesidad, Ujú. tanto en el pueblo de Dios como fuera. Hay mucha necesidad, mucha gente anhelando una oración, mucha gente anhelando una palabra. Y a través de este canal, mucha gente va a recibir esa palabra, ese aliento que necesitan para poder seguir adelante, aún hasta para creer en Dios, Así es. aún hasta para eso, porque para eso es que es bueno dar los testimonios, para que los que no crean, crean, que los que no crean por la palabra, crean por la manifestación de Dios. Amén. Así es. Lo bueno de todo es que hay pruebas de, por ejemplo, tú me cuentas tu testimonio, pero hay prueba de ello, o sea, de que hay prueba verdaderamente de que lo que el Señor hace es real. Amén. Eso es así. Siempre tengo esa foto en el celular de eso, de lo que el Señor me había extirpado y la gente Wow. pero es verdad, parece un aborto, Sí. parece Ujú. como un quiste, algo, y se quedan así sin palabras. Ujú. Pero yo, eso lo hizo el Señor conmigo. Y yo me gozo compartiéndolo para que los demás crean, así como yo he creído, que los demás crean y también vengan a los caminos del Señor. Amén, así es. Rosalba, de verdad que te agradezco de todo corazón. Gracias por aportar tu voz de fe para este programa, que así mismo es su nombre. Clamé mucho al Señor. Digo, Señor, dame el Amén. concepto, dame el nombre, encamíname, ilumina mi mente para llevar esto a la gente. Y yo sé que así tal cual dijiste, va a ser de bendición para todo aquel que lo puede escuchar. Amén. Así que, Rosalba, sí, me encantaría que cerremos ya este segmento con una oración. Amén. Padre, en el nombre de Jesús, te adoramos y te bendecimos, Señor. Poderoso Te Dios. damos toda la gloria y la honra, Padre eterno. Te damos gracias por habernos permitido hacer esta transmisión, esperando en ti, Rey amado, que todo aquel que escuche estos testimonios
sean edificados, Padre, por tu palabra. Que su fe sea renovada, restaurada, que el que la ha perdido la encuentre, que el que se le ha muerto la resucite, Señor, que crean y confíen en ti, Rey amado, que tú sigas llevando estas voces de fe a todas aquellas personas que lo necesitan, que tú bendigas a tu sierva por haber escuchado tu voz, por haberse dejado dirigir por tu espíritu para abrir este canal, porque este canal es una fuente, Padre, una fuente de alimento para la fe, Señor, una fuente inagotable porque viene de ti, Rey amado. Sé tú obrando y glorificándote, Padre, y bendiciendo cada persona que ha de ver esta transmisión, Rey amado, en el nombre de Jesús. Nombre de Amén. Jesús. Sí. Amén. Rosalba, de verdad, muchísimas gracias y quiero agradecer a todos y cada uno de ustedes por llegar hasta aquí, por estar aquí. La estadística de YouTube me dice que hay muchas personas que ven el contenido, pero que todavía no están suscritos. Así que me encantaría pedirte por este medio de que lo veas porque esto es para ti, pero que también te suscribas para que nos ayudes a que esta familia siga creciendo. Así que mi gente, los quiero muchísimo. De más está decírselos y nos vemos en una próxima. Chao. Amén. Gracias, Vale. Rosalba, de verdad que sí. Ok.